lunes, pero por los hechos de pública notoriedad adelantamos esta columna de análisis político, así que recibimos al sociólogo Eduardo Botinelli. Bienvenido. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Te tienen trabajando bastante en estas horas. Sí. Bueno, es pertinente el análisis en este momento porque se han dado todas estas situaciones a partir del miércoles con la declaración de Carolina H. y el sábado fue la conferencia de prensa del presidente de la República. ¿Cuánto pesa todo esto de lo que se está hablando y que se ha denunciado en el gobierno y en la imagen del presidente, que por ahora parecía no haber recibido demasiado de todas las denuncias de irregularidades que ha habido? Bueno, como decís, hoy estamos muy sobre la fecha, digamos, porque es importante, porque hay un montón de cosas para ver y estamos muy sobre la fecha para ver eso otro, digamos, ¿no? Claro. Es decir, efectivamente, uno tiende a pensar que hay hechos, hay acontecimientos que afectan la imagen del presidente o del gobierno, pero que, como decías, hay otros que no han afectado. El tema acá pasa, primero, porque los hechos van decantando lentamente en la opinión pública, no en la más militante, la más cercana a la política, la que sigue las noticias. En eso es inmediato y las reacciones y se confirman sus preconceptos a favor o en contra de quien está siendo evaluado, en este caso el presidente de la República. El tema es que va decantando más lento cuanto más lejano se está de la política, del interés en la política. Claro. Y bueno, nosotros hemos hablado varias veces que hay casos que no tuvieron repercusión en la ciudadanía menos informada, que hay gente que no se enteró de algunos casos o que no registra, salvo nombres, o digamos, qué es lo que sucedió. Bueno, en esto pasa lo mismo. ¿Quién habló primero? ¿Quién grabó a quién? ¿Qué dijo? Lo que sí termina siendo es, bueno, hay una renuncia de un ministro. Entonces, eso aparece como algo que lo que hay que ver es si la ciudadanía, la opinión pública, termina decantando esto como una especie de collar, ¿no? de acontecimientos, o cada acontecimiento es una cosa separada y no lo logra unir. Porque hay gente, la mayoría de quienes no toman posición, que es lo que decía, está lejana a la política, no sigue los acontecimientos. Entonces, ¿cuánto esto se termina de hilvanar o no como un hecho que se suma a otros, o incluso la gravedad que pueda llegar a tener este caso sobre otros? Claro, ahora cuando se vincula al narcotráfico, por ejemplo, con la política, como pasa en algunos medios internacionales, ha repercutido así la noticia. Bueno, sí. ¿Eso no genera otro impacto o puede generar algo diferente a los casos anteriores? Bueno, de lo que decís de los medios internacionales, sí, está siendo un problema como imagen de país lo que están presentando de Uruguay, ¿no? Los medios internacionales están presentando que renunciaron ministros por vínculos con el narcotráfico, ¿no? Es decir, está siendo bastante dañino desde el punto de vista de la imagen del país. Ahora, todavía no sabemos si esto que te decía con respecto a quien no sigue, si está vinculando que el tema Marcet es el narcotráfico y cuánto se vincula el narcotráfico con la política, es decir, cuánto esto que entró en discusión, incluso ahora entre la declaración del Frente y la del Partido Nacional, cuánto se está diciendo que el narcotráfico está en el gobierno o cuánto se está diciendo que está en la política o que puede llegar a estar en la política en general. En general, ¿no? Bien. Hablabas recién de las renuncias. Llama la atención la cantidad de personas cercanas al presidente y varios ministros que han renunciado. El presidente del Frente Amplio decía casi el 60% ha sido cambiado. Eso no se veía, por lo menos desde la democracia, que sucediera una situación así. Si bien creo que el mismo Pereira decía, está bien que son fusibles, pero cuando son muchos, algo más está pasando. ¿Eso es así? Bueno, a ver, acá hay distintas situaciones, ¿no? Es decir, bueno, primero, que un ministro renuncie, que no sea por causa mayor, siempre es un problema para un gobierno. Claro. El tema es que acá no solamente es la cantidad, sino los motivos por los cuales. Y eso sí genera una diferencia importante. Lo otro es que, bueno, los renunciantes anteriores habían estado básicamente vinculados a otros partidos, ¿no? Los que no fueron por causa de fuerza mayor, digamos, ¿no? El caso de la Larrañaga, el fallecimiento. Sí. El Bartol fue decisión del presidente, por una decisión propia de un cambio, pero los otros no estaban tan cercanos al presidente. Y en este caso,
lo que aparece son personas muy cercanas al presidente, y ahí y los motivos por los cuales renuncian, que ahí no queda claro, ¿no? Es decir, y acá creo que hay como una incongruencia entre la conferencia de prensa del presidente, las reacciones posteriores, lo que se está viendo hoy. Si nosotros miramos la declaración del presidente, dice que le presentaron la renuncia y él las aceptó. Sí. Las declaraciones posteriores de las dirigencias del Partido Nacional fueron: el presidente tomó las medidas que tenía que tomar. Claro. La diferencia acá es, si el presidente toma las medidas que tiene que tomar, no es que recibe y acepta una renuncia, es que pidió la renuncia o decretó el cese. Entonces ahí yo creo que está jugando un doble rol, que es, por un lado, algo que hemos hablado varias veces, de la búsqueda de la minimización del problema por parte del presidente, es decir, no está generando una ola más grande que pidió la renuncia, ¿no? Y al mismo tiempo la firmeza del presidente para tomar decisiones desde el otro lado, ¿no? Es decir, la minimización de no generar mayor impacto, pero al mismo tiempo la fortaleza del presidente. Ahora, ¿no debió haber mostrado más esa fortaleza sobre la minimización de estos hechos? Porque se le ha criticado eso, ¿no? ¿Te parece que quedó bien parado en esa conferencia de prensa? Se ha criticado mucho en estas horas, por supuesto, de personas que tienen la posibilidad de hacer un análisis político, justamente eso, ¿no? Haber tratado de bajarle el perfil a una situación que a todas vistas es grave. Bueno, la conferencia y la situación del presidente no era nada fácil, ¿no? Era difícil que saliera fortalecido, ¿no? Y fortalecido no salió, claramente. Creo que no fue de las mejores conferencias en términos de comunicación, pero también la toma de decisiones es, digamos, el mínimo que podía haber tomado en función de todas las presiones que había, desde la oposición, desde los socios de la coalición y de adentro del Partido Nacional. Es decir, que era digamos, en todo caso, el pedido de renuncia, o por lo menos que no estuvieran más, que termina siendo lo que está. La salida termina siendo el mínimo que se le había pedido, y no hubo ningún proceso de autocrítica, que sí se le está reclamando, por lo menos de parte de los socios de la coalición. De hecho, no solamente pensar en Manini, sino también Sanguinetti deja claramente entrever que hay un proceso de errores que no fueron asumidos, ¿no? Lo decía claramente. Tenemos poco tiempo, pero es importante que nos digas, Eduardo, cómo ves a la oposición posicionada, o sea, valga la redundancia, se puede de alguna forma, cómo se posiciona el Frente Amplio frente a esta situación, y también qué pasa en la coalición. Bueno, la oposición creo que actuó relativamente en forma responsable, digamos, es decir, claramente esperó, ¿no? Es decir, si bien criticó que el presidente no estuviera, y hubo algunas voces que decían que el presidente ya tenía que volverse, suspender la gira, en realidad esperó a obtener las declaraciones y las aclaraciones del presidente. La declaración es bastante medida del Frente Amplio. Para empezar, desestimó la crisis institucional que estaba siendo fogoneada por parte de algunos actores políticos, y el Frente Amplio la desestima como crisis institucional, ¿no? Entonces, eso por un lado. El otro es lo de que se mencionó por algún lado, lo del juicio político, y también lo deja de lado. Entonces, desde el punto de vista institucional, el Frente Amplio digamos, actuó responsablemente. Después está el matiz con respecto al vínculo del narcotráfico que genera la reacción del Partido Nacional. Quizás no era el momento para plantearlo de esa forma, o generarlo quizás más claramente, que no estaba hablando específicamente. No sé, en todo caso son matices. Lo cierto que en lo profundo el Frente Amplio actuó responsablemente, y de hecho no hizo mayor ruido del que podría haber hecho, ¿no? Y por otro lado, en la coalición, claramente acá hay una afectación, veremos después, pero en principio hacia el Partido Nacional. Por lo que decía antes, mientras otros casos fueron personas vinculadas a los otros partidos socios de la coalición o no cercanos al presidente, en este caso es directamente al presidente de la República. Entonces, lo que queda a ver es hacia adelante, como vimos, que decías tú al principio, no hubo una afectación del presidente a lo largo de todo este tiempo. No hubo afectación de la intención de voto al Partido Nacional en todo este tiempo. Bueno, en este caso, si hay una afectación, probablemente se vea en el Partido Nacional. Lo que es difícil prever es si esa afectación al Partido Nacional, digamos, de alguna forma cae
sobre el otro lado del muro, es decir, hacia el Frente Amplio, o lo más probable hoy es que el muro este que divide los bloques políticos, lo que haya es una redistribución adentro de los partidos que conforman la coalición. Dentro de la coalición. Bien, bueno, nada, hay que obviamente seguir el tema y ver qué sucede también a nivel judicial, porque eso probablemente también tenga un impacto, ¿no? Sin dudas, esto, Sí. que es otro de los puntos, esto no terminó, es decir, no es una crisis que pasó. De hecho, parte de lo que dijo Fernando Pereira ayer es que esto tiene otros capítulos y efectivamente, si esto sigue en la justicia, va a haber declaración, se abre una nueva causa donde están estos mismos actores, claramente esto va a seguir adelante. Bien, bueno, muchas gracias, Eduardo. Obviamente seguiremos en tema. Sin dudas, muchas gracias.